Pedro Tello Villagrán. Querido Pedro Tello, te mando un gran abrazo, qué gusto saludarte como siempre. Y bueno, pues un asunto que llama poderosamente la atención aquí en nuestro país, porque es una industria fundamental, es la del turismo. Ahí van en recuperación. Hay que decirlo también, el tema de que tengamos pocas restricciones de COVID, pues hace también que sea atractivo para algunas personas en el mundo la visita, más las playas, más los destinos, etcétera. Entonces, bueno, interesante lo que está pasando en el turismo, querido Pedro. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Hasta finales del año pasado, 2021, paso a paso el sector turístico mexicano iba dando muestras de reacción o de reactivación paulatina. Aumentaba el número de turistas extranjeros que arribaban a nuestro país y con ellos el monto de las divisas que se quedaban en los principales destinos turísticos del territorio nacional, favoreciendo a hoteleros, a restauranteros, a comerciantes y a los trabajadores que dependen directa e indirectamente de la actividad turística. Ese era el panorama que se vivió hasta finales del año pasado. Sin embargo, Luis Auditorio, esta nueva ola de coronavirus encabezada por el Omicron, sin duda va a modificar los favorables números que se registraban hasta finales del año pasado para la actividad turística de nuestro país, considerando particularmente que la reactivación de esta actividad o de esta industria estaba siendo impulsada fundamentalmente por el arribo de turistas extranjeros. Vayamos a los datos. En noviembre del año pasado, aunque el número de turistas extranjeros que vacacionó en el país se mantuvo lejos, y lo subrayo, muy lejos del nivel que registró en noviembre del 2019, es decir, antes de la pandemia, para poner comparativo, en noviembre del 2021 llegaron poco más de 5 millones de turistas extranjeros, que eran turistas fronterizos exclusivamente, o turistas que se internaban en las playas de nuestro país, o excursionistas que entraban y salían el mismo día del territorio nacional. En noviembre del 2021, 5 millones de este tipo de turistas ingresaron a nuestro país. En noviembre del 2019, mismo mes, pero 2 años atrás, el monto de ese tipo de turistas excedió los 8,5 millones de visitantes. De modo que estamos hablando de una diferencia superior todavía en más del 40% por debajo respecto al número de turistas que ingresó en noviembre del año 2019. Pero, y aquí estaba lo interesante de lo que estaba ocurriendo en la actividad turística mexicana, a pesar de caer el número de visitantes, el total de las divisas que ingresó a nuestro país por concepto de turismo sumó en noviembre pasado 2.133 millones de dólares, superando no solamente la cifra del 2020, sino incluso ubicándose por arriba de los 1.897 millones de dólares que ingresaron en noviembre del 2019, pese a que en dicho mes el total de turistas que ingresó a nuestro país superó considerablemente el registro de noviembre del pasado del pasado 2021, Luis. Así que estamos hablando de un sector del turismo donde el ingreso de divisas está mostrando signos positivos, y aunque iban paulatinamente aumentando el total de extranjeros que ingresaban a nuestro país y la brecha seguía siendo larga, bueno, había signos de reactivación en la actividad turística de nuestro país. Habrá que ver cómo va a reaccionar el turismo en cuanto al número de visitantes extranjeros, uno, y dos, gasto en el territorio nacional a partir de enero de este año, considerando el impacto de Omicron sobre la suspensión de vuelos a escala mundial, Claro. el impacto que ha tenido sobre el cierre de fronteras y desde luego la actitud cautelosa de quienes empezaban a disfrutar de las playas y los destinos turísticos de nuestro país, Luis. Déjame preguntarte esto, Pedro, y es políticamente súper mega incorrecto, ¿eh? O sea, claro,
El día de ayer, en Alemania, hubo información de protestas severas de mucha gente que sale a la calle y está en contra de las medidas sanitarias. Francia está pasando similar en de Holanda, en País Bajo. Ha habido hay mucho. Es una pregunta, la chava de cada sur porque la intensidad de las medidas que se aplican para tratar de contener el avance de la pandemia es menor a la de los principales centros de Europa o de América del Norte. Eso es cierto, Luis, pero tengo la impresión de que lo que está ocurriendo con esta última oleada de coronavirus, sin duda alguna va a impactar las decisiones de turistas extranjeros, particularmente los fronterizos y los excursionistas de entrada por salida, y desde luego va a tener un efecto directo muy relevante sobre una industria que, insisto, empezaba a dar muestras consistentes de reanimación justo cuando cae una nueva oleada de COVID, con todo el impacto que esto va a tener. Muchísimas gracias, queridísimo Pedro. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido martes. Mil gracias, Pedro.